Se lo acabamos de contar. Asturias suma en el último balance de salud 21 nuevos positivos por coronavirus, solo uno vinculado a uno de los brotes actualmente activos en el Principado. De los datos, del control de esos brotes, vamos a hablar esta mañana en el matinal con Rafael Cofiño, director general de Salud Pública. Rafael Cofiño, bienvenido al matinal de TPA. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotras. Buenos días. Bueno, 21 nuevos positivos. La semana pasada llegó en un día a ser 32. ¿Se están controlando bien los brotes? Sí, existe una actuación correcta y un buen control de los brotes. Sabíamos que iba a haber una situación de incremento de casos y de incremento de brotes a lo largo de estos días y de estas semanas, y era un poco lo previsto, y la actuación está siendo correcta tal como se tenía previsto. El otro día Fernando Simón valoraba los autocovid, así se han denominado en Asturias, que se han puesto en marcha para controlar esos brotes. Además, lo valoraba por el aumento de la detección de los sintomáticos. ¿Consideran ustedes también que eso es clave en el control de estos brotes? La detección fundamental hay que verla de dos formas diferentes, ¿no? Por un lado está el tema de la detección precoz de casos para actuar en el caso, y por otro lado está el tema de la actuación para frenar en la medida de lo posible lo que es la extensión del brote. Los mecanismos del autocovid que tenemos ahora mismo en actuación sirven para poner en marcha ese músculo de detección rápida y detección inmediata, ¿no? en la actuación. Es muy importante tener en cuenta que, aunque la realización de PCRs, tal como está realizando en algunos de los brotes, lo fundamental sobre todo es pensar que la PCR no dé una falsa seguridad. El elemento fundamental es garantizar que ante una sospecha se establezca unas medidas de vigilancia y de protección, y que la PCR no genere una falsa seguridad. ¿Qué les preocupa más, Rafael Cofiño? ¿Los brotes asociados a lo mejor a un establecimiento en el que se pueden controlar a las personas que pasan por allí mediante esas PCRs, o estos casos aislados que llegan, a lo mejor casos importados, gente que va de vacaciones, que viene contagiada? ¿Qué les preocupa más en este momento? Pues todo tiene una importancia, porque tanto lo que son los casos aislados como los brotes, un caso aislado se puede acabar convirtiendo en un brote. Un brote que estemos viendo en una zona de Asturias se puede acabar convirtiendo en un brote en otra zona de Asturias. Por eso es muy importante tener en cuenta actuaciones combinadas con esto, y esta es nuestra preocupación, ¿no? La vigilancia epidemiológica tiene que garantizar detección precoz, aislamiento en casos de sospechas y en casos de casos, y poder evitar que eso se genere una ampliación al tema de brotes. Gracias, porque es que oía un poquito mal y ahora mejor de cara a contestar. Por eso el tema de la intervención tiene que ser una intervención combinada y una intervención global en este sentido. Un caso aislado se puede convertir en brote. Ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo casos aislados que ahora mismo tienen muchos contactos de riesgo. Esto es un elemento clave, ¿no? O sea, cuando hace unas semanas un caso solamente tenía 2, 5 contactos de riesgo. Que una persona ahora mismo tenga muchos contactos de riesgo quiere decir que ha tenido muchas prácticas de riesgo. Por eso la actuación ante el brote es muy importante. Cuando hablamos de brote, además, es importante, por ejemplo, nuestra definición de brote es como encender una luz de un semáforo. Por ejemplo, el brote en residencias se considera solamente un caso. ¿Por qué? Solamente un caso porque consideramos que es un espacio especialmente de personas vulnerables para actuar de una forma muy rápida y cuanto antes. En el ámbito comunitario son solamente 3 personas y a partir de 3 personas. Eso también quiere decir que necesitamos hacer una incisión cuanto antes en la zona, estudiar las ramificaciones y que el brote no vaya más. Y actualmente tenemos otra definición en Asturias que son lo que, bueno, estos días y en relación con la pregunta del COVID, ¿no? Que son los brotes con estudios ampliados. Son brotes donde hay unas circunstancias epidemiológicas específicas que son normalmente establecimientos que afectan a clientes y afectan a personas trabajadoras, y ahí lo que se plantea es un estudio ampliado como el que estamos haciendo a través de los autocovid. ¿Por qué? Para evitar esa diseminación o el incremento de la transmisión.
es importante señalar que de la gran mayoría de los brotes que tenemos ahora mismo, la mitad, no la gran mayoría de los 12 brotes que tenemos ahora mismo, aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad, están relacionados con espacios de ocio, ¿no? Y por eso es muy importante, y el sector nos consta que está haciendo un trabajo fundamental en este sentido, para trabajar y poner medidas de prevención y protección en estos espacios, que a veces pueden ser espacios donde la gente, al sentarse, quitar la mascarilla, puede haber alguna situación de mayor riesgo. En ese sentido, ¿están pensando en nuevas medidas? Porque con respecto a los establecimientos hosteleros, el Principado ya decretó un cierre adelantado de los horarios, también de las barras. ¿Están pensando en nuevas medidas ahora mismo? Las medidas restrictivas, cuanto menos medidas restrictivas pongamos, mejor. Pero si es necesario poner medidas restrictivas, tenemos que ponerlas. Eso es un elemento clave. Se ha trabajado con el sector, hay un compromiso importante por su parte en reforzar mecanismos educativos y evitar que tengamos unas medidas restrictivas más fuertes, ¿no? No se trata de penalizar, la inmensa mayoría de los sectores, la inmensa mayoría de la población asturiana lo está haciendo muy bien. Sí que es verdad que normalmente solemos dar malas noticias y lógicamente nos estamos fijando en situaciones donde ha habido situaciones no correctas, ¿no? Y por eso es muy importante que la hostelería tome partido y trabaje abogando y educando al sector en este sentido y evitar medidas de relajación. Ahora mismo no planteamos medidas más restrictivas, pero si el escenario cambiara podría ser necesario tomar algún otro tipo de medidas. Esto es algo que hemos hecho desde el principio y que es muy importante valorarlo. Ojo, porque desde la perspectiva de salud pública el balance beneficio-riesgo no solamente son casos COVID, ¿no? Sino que es el impacto que tiene ahora mismo sobre lo social o sobre lo económico otra serie de medidas. Esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta antes de poner en marcha alguna serie de otras decisiones más drásticas, como pueden ser posibles confinamientos o restricciones más serias. Lo que están haciendo una y otra vez es insistir en la responsabilidad de los ciudadanos, en que eviten aglomeraciones, en que eviten actos sociales que a lo mejor son fácilmente evitables. ¿Creen que la ciudadanía en general está respondiendo o estamos volviendo a perder esa percepción de riesgo que a lo mejor tuvimos en algún momento? Pensamos que, insisto, yo creo que en líneas generales la actitud de la ciudadanía asturiana está siendo francamente muy positiva. Esto no quiere decir que pueda haber determinados comportamientos, no solamente individuales, sino estructurales, ¿no? O sea, a veces tenemos que favorecer las condiciones para que la gente pueda tomar decisiones saludables en un momento en concreto. O sea, puede haber determinadas situaciones, determinados grupos de personas que no las tomen. Es decir, tener una actividad social, hacer un viaje innecesario, de riesgo, a otra provincia, en un grupo de personas que suponga un brote, es una actividad innecesaria y posiblemente que se puede sancionar y que es un delito contra la salud pública. Este tipo de actividades son totalmente innecesarias y hay grupos de población que lo está haciendo, ¿no? Es una responsabilidad de toda la ciudadanía evitarlo y es una responsabilidad de la autoridad sanitaria tipificarlo como delito de sanidad pública, de salud pública y ver si hay que establecer alguna medida sancionadora al respecto. Las residencias de mayores parecen que siguen siendo puntos débiles, usted mismo lo comentaba, en cuanto hay ya un caso se considera un brote. ¿Prefieren pecar de prudentes en cuanto a las residencias? Sí, bueno, sí, prudencia, ¿no? En el sentido de decir, sabemos que ahora mismo la afectación mayoritaria en las personas por el tema COVID, aunque ha afectado a franjas intermedias de población de edades medias con efectos graves, ¿no? Esto es un elemento característico de lo que ha sido la epidemia. El colectivo vulnerable sigue siendo personas mayores. La gran morbilidad más grave y la gran mortalidad ha sido en personas mayores y en establecimientos, en residencias de personas mayores. Y es un colectivo que tenemos que proteger, siempre con un equilibrio fundamental entre lo que es garantizar la protección en relación con el COVID y garantizar otras medidas de salud de forma general, que eso también es importante, ¿no? Y que sabemos que un confinamiento alargado puede producir. Es un establecimiento, son centros que tenemos que cuidar y proteger. Ha habido un trabajo y hay un trabajo intenso por parte de todo sector público privado que trabaja en residencias en este sentido. Ha habido un compromiso personal de las direcciones de los centros, de las estructuras directivas que trabajan con ello para mejorar esa situación y de hecho vamos a verlo muy bien en los próximos días. Es decir, algún ejemplo como el brote que hemos tenido recientemente en algún centro donde 2 personas trabajadoras habían sido positivas. El tema de que no hubiera un brote, por lo menos hasta el momento actual en el centro, quiere decir que las medidas de protección y de seguridad en esas residencias son extremas, son muy buenas, ¿no? Eso es un elemento que garantiza que
que ahora mismo incluso, aunque entrar a alguien con virus en las residencias, los protocolos de prevención y seguridad van a ser altos para proteger las circunstancias. Esto es clave, o sea, trabajar en esta línea es clave porque el escenario que vamos a tener epidemiológico, no solamente de COVID, sino de otras infecciones, de otros problemas de cara al otoño-invierno, va a hacer que sea un escenario fundamental, ¿no?, para poder evitar más infecciones. Rafael Cofiño, tengo más cuestiones que preguntarle, pero me gustaría hacer referencia a una noticia que acabamos de conocer, y es que el Ayuntamiento de Navia acaba de publicar un bando en el que dice que hay 2 nuevos casos positivos. ¿Están comenzando ya el rastreo? ¿Tiene constancia de que esté comenzando el rastreo en Navia? Pues concretamente en Navia no lo sé, no sé si justo en Navia, pero lo que siempre que nos hacen esas preguntas, lo que tengo constancia es que el sistema de vigilancia epidemiológica lleva trabajando desde las 7:30 de la mañana, descargándose los nuevos datos y empezando a activar. El circuito de activación es un protocolo que tenemos muy revisado, que es: se activa la descarga, se notifican los positivos y se comunica al grupo de vigilancia de contactos estrechos para poder actuar. Entonces, estoy plenamente seguro que ya está en marcha la actuación pertinente que está haciendo Vigilancia Epidemiológica, como ese y como en todos los casos. Sí. Estaremos atentos a la evolución de esos datos. Por cierto, me gustaría preguntarle, porque queda un mes para la vuelta al colegio, ¿están ustedes en Salud Pública trabajando con ese escenario que prevé Educación de vuelta presencial a las clases? Sí, comunicaremos datos a las 12:30. Es decir, el dato de Navia, concretamente toda la información diaria, sabéis que se actualiza con un informe diario que enviamos al Ministerio a las 12, y en ese momento enviaremos la información, y si hay algo significativo lo comunicaremos de forma extraordinaria. Respecto a educación, sí, Educación lleva trabajando ya varios meses de forma intensa con el Ministerio, con los ministerios, para los protocolos que se están realizando en Madrid, poder adaptarlos a la circunstancia asturiana. Nuestro papel, de la misma forma que hicimos con servicios sociales, con educación o con otros sectores, ¿no?, hostelería, restauración, cualquier sector, es la revisión de esos protocolos y garantizar que de alguna forma esos protocolos sí que mantengan los criterios en relación con las medidas de seguridad, ¿no? La parte organizativa de cómo se va a realizar todo esto es un tema que depende básicamente, lógicamente, de la Consejería de Educación, con nuestro asesoramiento y apoyo en eso. Educación es un elemento clave, o sea, tenemos que pensar que la parte sanitaria de atención a personas con enfermedades es un elemento fundamental, pero la parte de educación, como un sector esencial y un pilar fundamental de lo que es nuestra sociedad, es un elemento que hay que trabajar de forma reforzada, no solamente desde las instituciones, con toda la comunidad educativa, y poder establecer un marco de seguridad y protección adecuado para lo que va a ser el calendario escolar a partir de septiembre. O sea, estamos trabajando intensamente en esta línea, sí. Y me gustaría preguntarle, porque ya es posible descargarse... Salud Pública siempre decimos que Adelante. Sí, no, perdona. Sí, que decimos que Salud Pública para nosotros siempre, cuando hablamos de la importancia de qué factores influyen en salud, siempre decimos desde hace mucho tiempo que uno de los elementos claves que garantiza una buena salud de la comunidad, de la población, es educación, ¿no?, la educación de una comunidad. Por eso es un elemento clave que tenemos que trabajar y potenciar en una situación crítica como la que estamos ahora mismo, vamos. Y le decía que me gustaría preguntarle, porque desde estos días ya es posible descargarse esa aplicación que ha puesto en marcha el Gobierno de manera experimental en La Gomera, que es Radar COVID. Asturias está lista ya para utilizarla, porque los ciudadanos ya la podemos descargar, pero si no me equivoco necesita un código cuando se detecta un positivo para poder meter en esa aplicación. ¿Va a entrar en funcionamiento en los próximos días o en las próximas semanas esa aplicación de facto aquí en Asturias? Sí, no sabría decirte si en próximos días, próximas semanas, se está trabajando con ello. Otras direcciones generales de otras consejerías es un elemento que están revisando y están valorando, y es una herramienta, yo siempre lo interpretaría, y con cuidado, de una herramienta complementaria al trabajo que se puede estar realizando ahora mismo. Tiene una fase de pilotaje, tiene una fase de validación, hay que valorar qué utilidades tiene, pero siempre como una herramienta complementaria al trabajo que venimos haciendo ahora mismo. En el trabajo de estudio de contactos estrechos, un elemento clave que estamos viendo vital es el tema de personas que están detrás llamando y haciendo un seguimiento estrecho de personas, ¿no? Herramientas digitales pueden ser complementarias, pero tenemos que fortalecerlas y reforzarlas con el trabajo que están haciendo estas personas. Esto es uno de los elementos clave que hemos visto en Salud Pública durante todo este tiempo, ¿no? Salud Pública viene históricamente con estructuras muy debilitadas, con pocos recursos,
minoritariamente menos importante lo que es el sistema sanitario, lo que es un hospital, ¿no? Y algo que hemos visto que ha puesto en valor, para bien y para mal, esta crisis es el tema de la importancia de reforzar estructuras y recursos de salud pública para garantizar la salud comunitaria, con herramientas digitales, con sistemas de información, pero sobre todo con personas y con grandes profesionales. Desde luego, los responsables de salud pública están a tope de trabajo desde que comenzó esta pandemia, porque todo termina o empieza en ustedes. Y me gustaría preguntarle por un par de eventos deportivos que están pendientes aquí en el Principado. Son, por ejemplo, el Rally de Llanes o el Princesa de Asturias, que tienen pendiente el visto bueno de salud pública. No sé si se ha avanzado algo en esa reivindicación de la Federación de Automovilismo. Sí, los eventos que ahora mismo se realizan tienen dos tipos de valoraciones. Una es a través de la normativa del 19 de junio, donde los eventos que cumplen criterios para esa normativa, eventos deportivos, algunos eventos de conferencias, no hace falta que Salud Pública autorice o desautorice. Es decir, si cumplen los criterios normativos de esa resolución del 19 de junio, se realizan automáticamente. Salud Pública sí que realizamos un asesoramiento o un apoyo técnico a algunas actividades que tienen dudas de los criterios, ¿no? Entonces, en este sentido sí que ha habido y va a haber reuniones con algunas de las entidades que menciona, de asesoramiento para el tema de si se manejan el margen normativo de esa resolución del 19 de junio. Donde sí que hay una autorización o desautorización es en otra normativa, que es la del 3 de julio, que es el tema de ferias, verbenas, eventos multitudinarios y atracciones de feria, ¿no? Ese tipo de eventos sí que se consideraban inicialmente con más posibilidades de alto riesgo, y ahí sí que se ha creado una comisión técnica específica con salud, con delegación de gobierno, con el Servicio de Protección del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, para hacer una valoración de estos eventos, ¿no? En el sentido de algo que comentase en alguna pregunta anterior, que es ver si son actividades de alto riesgo y necesarias también, que a lo mejor igual podían ser postergables para evitar tener una situación de riesgo. Esas sí que se valorarán en ese comité técnico. Otras de ellas no haría falta revisarlas, sino simplemente cumplir la normativa del 19 de junio. Rafael Cofiño, muchísimas gracias por haber estado en el matinal. Les repito lo que ya le dije en otra entrevista en mayo. Suerte en la gestión, están a tope de trabajo, porque esa suerte será la suerte para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotras por el trabajo y suerte, pero sobre todo que la suerte nos pille trabajando, ¿no? Que es como mejor podemos garantizar que las cosas sigan yendo mejor para Asturias y para la comunidad. Muchas gracias a vosotras.